si abren conmigo las Sagradas Escrituras en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y voy a pedirles que en esta oportunidad ustedes puedan tener su Biblia o su iPad o su celular, porque ahora, hermanos, algunos de nosotros ya no nos hacemos acompañar con, ¿cómo se llama? Con la Biblia así de manera literal. Yo recuerdo que un hermano pastor le fue de mucho tropiezo de que veía que en la iglesia ya los hermanos no estaban llevando sus Biblias, sino que lo único que hacía, pues sencillamente abrían su iPad y allí tenían su Biblia, pero no, el pastor quería que todos tuvieran su Biblia de papel y todo eso. Hermano, lo importante de todo esto es que usted se cerciore de que en realidad es la palabra de Dios la que usted está leyendo. Pero sí le voy a pedir de que en esta oportunidad usted tenga con facilidad el acceso a el libro de Colosenses, porque vamos a estar viendo algunos versículos que van a estar dándonos más la idea de lo que estamos hablando. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En estos pocos versículos estará nuestra meditación, tomando por supuesto el contexto de lo que alrededor de este pasaje estamos viendo. Pero quisiéramos pedirle a Dios que nos pudiera bendecir con su Espíritu Santo a fin de que podamos comprender más allá de lo que escuchamos o de lo que estamos viendo. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta oportunidad permítenos invocar tu santo y precioso nombre para pedir tu ayuda, para pedir tu bendición, a fin de que tú puedas, Señor, darnos más entendimiento. Señor, que nuestros oídos naturales muchas veces perciben, pero que tu Espíritu Santo tiene el poder de hacer que la palabra sea más entendida. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, bendice a nuestros amados hermanos que están aquí presentes y a los que de manera virtual también están viendo y oyendo este mensaje. Y a tu siervo, a tu hijo, dale de tu gracia, Señor, de la facilidad de palabras y al mismo tiempo, Señor, de la fuerza para poder dar tu bendita palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Este versículo, hermanos, está escrito alrededor de una preocupación del apóstol Pablo. Pablo tiene una preocupación y es de que la iglesia de Colosas, una iglesia que él había fundado en su segundo viaje, ahora, hermanos, se encuentra amenazada con ideas que son propias del mundo, con pensamientos, hermanos, que son populares alrededor de aquel entonces. Y entonces Pablo siente una carga de que la vida de la iglesia no caiga en el engaño. Por ejemplo, hemos iniciado este año hablando de cómo Jesucristo es nuestro jubileo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Reconociendo de que la vida, el gozo, la alegría, la paz que usted y yo necesitamos, pues no está en una religión, sino que está centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuidado, hermanos, el año comienza apenas y durante el desarrollo del año pueden venir un montón de ideas, un montón de cosas a tu vida, ¿verdad? Que de repente algo que se te anunció como el año del buen jubileo se puede diluir. ¿Por qué? Por otras ideas, por otras cosas que pueden estar viniendo a tu mente, a tu vida. Y entonces, hermanos,
creo que nos cae muy similar la preocupación del apóstol Pablo cuando él dice, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, mirad que las cosas que te rodean no te cautiven de tal manera que pierdas el buen año del jubileo del cual el Señor te ha estado hablando. Que llegues a perder la bendición de lo que Dios trae para tu vida en esta hora. Hermanos, existió un hombre, ¿verdad?, que a los 16 años, fíjense que hay gente que realmente uno queda asombrada porque tiene un coeficiente tan elevado que uno dice, ¿cómo es posible que un jovencito de 16 años comience a inventar cosas o que se interese, que se cautive por la ciencia, por las matemáticas? Y hay vidas, hermanos, que llegan a adultos y no alcanzan a tener ese grado de entendimiento y conocimiento. Esta vida a los 16 años hizo un ensayo sobre las secciones cónicas. A los 18 años inventó una calculadora mecánica. Descubrió las leyes de la presión atmosférica. También descubrió el equilibrio de los líquidos. Se dice, hermanos, que a él se le debe el conocimiento de los triángulos aritméticos, el cálculo de las probabilidades, la prensa hidráulica. Fue conocido como un físico, como un matemático, como un filósofo. Su nombre es Blaise Pascal. Blaise Pascal, con toda su fama, con todo su conocimiento, con toda su ciencia, a él se le debe estas palabras que hasta el día de hoy siguen resonando. Él dijo lo siguiente: el hombre tiene un vacío en su corazón y él no va a estar satisfecho hasta que él vea lleno de Dios, pues ese vacío en su corazón tiene la forma de Dios. Un hombre de ciencia, un hombre, hermanos, dedicado, ¿verdad?, al conocimiento y al invento, llegó a una conclusión: que el hombre puede llenarse de todo, puede tener riquezas, puede viajar, puede probar de todo y al final sentirse vacío, porque en realidad ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Hermanos, han habido hombres que han alcanzado éxito en tantas áreas de la vida y finalmente llegan a una conclusión: que realmente el vacío que hay en su vida tiene que haber algo que lo pueda llenar, porque lo que tiene no lo ha logrado. Hermanos, con todo pues, y esto, ¿verdad?, existe la humanidad buscando maneras de cómo poder satisfacerse. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses nos va a demostrar, hermanos, quiero decirle que el apóstol Pablo no era una persona indocta, no era una persona ignorante. Hermanos, se cree que el apóstol Pablo venía de una familia prominente, adinerada, ¿verdad? Él estudió bajo los pies de este gran filósofo Gamaliel y, hermano, fue alguien sobresaliente en todas las áreas que él hizo, que él se vio desenvolviendo. Con todo y eso, el apóstol Pablo llegó a una conclusión. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Y en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo desarrolla, hermanos, cómo es que la vida de Cristo, el creyente ha venido a ser enriquecido. Por supuesto que cuando ignoramos de Cristo y lo que Él ha hecho, como que no lográramos ver mayor riqueza. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha hecho partícipe de las herencias de los santos a través y por medio de Cristo. Esto usted lo mira aquí en Colosenses capítulo 1, por eso les decía que si tiene su Biblia a la mano, no vaya a cerrarlo, porque ahí vamos a estar viendo continuamente. Entonces, Pablo lo que ha mostrado es que todo lo que Dios nos ha concedido y nos ha dado por medio de Cristo, hermanos, son las riquezas, son lo que realmente usted y yo necesitamos. Por supuesto que la carne le cuesta convencerse y batalla y lucha y dice, no es posible de que solamente Cristo lo sea todo.
Había una persona que no sé si me estará escuchando en esta oportunidad, pero ella decía, ay hermano, es que usted solamente habla de Cristo por aquí, de Cristo por allá. No, tiene que haber otra cosa. Y le digo yo, es que lo que pasa es que usted todavía no ha conocido en realidad quién es Jesucristo. Pero cuando usted le conozca y usted se relacione con Él y viva una vida de comunión con Él, usted va a poder decir, como dijo Asaf, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Porque todo Dios lo ha querido poner en la persona de Cristo. Vean lo que dice el versículo 12. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo capaces, aptos para participar de ¿qué, hermano? De la herencia de los santos. Es decir, Dios nos ha dado a su Hijo para que nosotros seamos herederos de aquellas bendiciones que los santos de Dios pueden gozar. También dice la Escritura que nos ha librado de la potestad, del poder, del dominio de las tinieblas. Vea lo que dice el versículo 13, el cual nos ha librado ¿de qué? Dice, de las potestades, de las tinieblas. Y vea lo que ha hecho Dios en Cristo. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, tú y yo íbamos camino al infierno por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión. Pero Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo y morir en esa cruz del Calvario y haber puesto la fe en nuestros corazones por Él, ahora Él ha cambiado el rumbo de nuestra vida. Íbamos camino a la condenación eterna, pero ¿qué ha hecho Dios en Cristo? Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Estas son las riquezas que Dios nos está mostrando que hay en Cristo. Dice también en el versículo 14 que Él nos ha redimido, en quien tenemos el ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo puedes tú librarte de tu pecado? Tú dices, ay, he hecho 3 cosas malas, voy a hacer 10 buenas. Y con eso creo que hago el equilibrio y quedo tablas con el Señor. Hermano, tus buenas obras no alcanzarán jamás a pagar el precio de tu pecado. El único que tuvo ese poder ha sido nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces, hermanos, nos dice que la palabra redención significa que ha habido un sustituto, que tú deberías de haber pagado, que tú deberías de haber ido al infierno, que tú deberías de haber, hermanos, sufrido lo que Cristo realmente hizo por ti. Él es el que pagó. Paipogeo es una palabra griega que el apóstol Pedro usa, y es que dice que nosotros estando como esclavos, Él vino y pagó el precio de nuestra maldad. Así que Pablo lo que hace en este versículo, capítulo 2, versículo 8, Pablo se preocupa, hermanos, de que el creyente no llegue a ser movido de lo que Dios le ha dado. La iglesia de Colosas había sido bendecida por la enseñanza del apóstol Pablo. Y ahora Pablo está en la cárcel. Esta es una carta carcelaria. Estamos hablando del año 62 después de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está preso. ¿Preso por qué? No porque hizo alguna maldad, alguna mala tranza. No, hermano, Pablo está preso por causa de predicar el evangelio. Él está preso por decir que Jesucristo es el Señor, que no es César, sino que es el Señor. Y que está, hermanos, hablando del reino, de un nuevo reino. Y por supuesto, cuando César se da cuenta de eso, lo que hace es mandar y poner preso a Cristo. Ya anteriormente la iglesia había sido acusada de que había incendiado Roma. Es decir, habían buscado motivo para que los cristianos los matasen, los llevasen a los coliseos, hermanos, que los gladiadores les atravesaban las lanzas, qué sé yo. Y entonces el apóstol Pablo ahora llega a Roma y es allí donde él está preso, pero se da cuenta.
Y es algo que le preocupa en su corazón. Él se da cuenta que la iglesia de Colosas le está llegando un montón de ideas bonitas, populares, que la gente las anda diciendo. Y entonces el temor de Pablo es que la iglesia se le olvide de las riquezas que Dios le ha dado en Cristo. Y entonces por eso escribe de manera preocupante esta carta del libro de Colosas. Y dice aquí, hermanos, dice, mirad que nadie, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe. Es decir, que Pablo está dando aquí una advertencia. En la palabra griega, blepete, que significa mira, pero mira con preocupación. No mires así a la ligera, no. Pon atención a lo que yo te estoy diciendo. Es lo que Pablo está diciendo. Quiero que te concentres. Quiero que le dediques. Mira, que no tomes en poco las distintas ideas que están alrededor del mundo, que cuando menos sientan te va a volver a regresar de donde el Señor te sacó. Entonces, ten cuidado. Mira, pon atención. ¿Por qué, hermanos? Por las distintas ideas, corrientes, filosofías que hay en este mundo. Hay vidas que, por ejemplo, hermanos, quieren basar su estilo de vida o sus pensamientos, por así decirlo, basados en los propios problemas personales que está viviendo. Y entonces, en base a su propia experiencia, agarra ideas y quiere que esas ideas, hermanos, sean la base o el fundamento de su vida, cuando realmente hay otra verdad por encima de lo que la persona podría estar experimentando. O otro no, hermano, piensa que el estilo de vida o la verdad está basado en una idea que se le vino a la mente y que quiere que la gente realmente ande en esas ideas que muchas veces proceden de un corazón egoísta, de un corazón orgulloso, que nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, muéstranos cuál es la verdad. Enséñanos cuál es la verdad. Y como decimos, hermano, esa verdad está en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Pablo. Regresemos al pasaje. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué dice? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿según qué más? Según las tradiciones de los hombres. Entonces, hermano, ¿a qué se refiere con filosofía? La palabra filo tiene que ver, hermanos, con, ¿verdad? Amistad, de ciencia, de conocimiento, de ideas, de pensamientos. Entonces Pablo está diciendo, mira, ten cuidado con las filosofías humanas. Pero alguien diría, pero hermanos, si los humanos han producido Aristóteles, Sófocles y todos estos filósofos han traído, ¿verdad?, a que el hombre tenga conciencia de quién es él y cómo es él. Sí, hermano, el problema es que muchas veces esos pensamientos no tienen origen en Dios. Y si hay alguien que puede dar dictamen de quién es el hombre, de dónde procede y hacia dónde va, hermanos, ese es Dios. Entonces decimos, ¿cuál es el significado en este caso de lo que Pablo está hablando de las filosofías de los hombres? Bueno, Pablo está diciendo que siguen las mismas tradiciones que los hombres han seguido a través de los siglos, ¿verdad? Hay la filosofía, por ejemplo, y acabo de mencionar, ¿verdad?, a algunos de ellos, como Aristóteles, Platón, Sófocles y otras cosas más, hermano, que han meditado y han considerado el porqué de la vida. ¿Quiénes somos nosotros? Por ejemplo, hermanos, hay personas que se han preguntado dentro de la filosofía, por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? En la época de Platón y Aristóteles se creía que la tierra era plana. Bueno, hoy en día todavía hay algunos que creen que la tierra sigue siendo plana, hermano. Y yo digo, ¿cómo es posible eso? Cuando ya los cohetes han salido fuera de la tierra y han visto que la tierra realmente es redonda, que desde aquí, hermanos, con los poderosos telescopios se logran ver que los demás planetas son redondos. Pero ¿me creería usted que en el puro siglo XXI
hay vidas que están diciendo que la tierra es plana, porque así consideran que es. Pero en aquel tiempo y hoy en día, la filosofía, los hombres se preguntan, bueno, ¿y el hombre de dónde vino? ¿Cómo se originó? Y por ahí presenta la ciencia, hermanos, el hombre de Picton, el hombre de Nánterdam, el hombre de Cromañón, y le pone la gran fila. Y por último han descubierto, hermanos, que todo eso proceden de los animales y que no proceden del hombre. Finalmente se han convencido. Hoy en las universidades ya no están enseñando eso, hermanos. Eso quedó en el siglo XX. ¿Por qué? Porque finalmente descubrieron que las piezas arqueológicas que habían descubierto, hermanos, pertenecían a animales y no realmente era un eslabón perdido que se podría decir que se originaba en el hombre. De ahí, hermanos, que hoy se dice de que el hombre tiene su origen en la sopa primogénea, es decir, que hubo un caldo primogenio y que entonces de ahí aparecieron diferentes bacterias, diferentes sistemas orgánicos, y que con el tiempo, hermanos, de ahí salieron libélulas, de ahí salieron el montón de animalitos, y que probablemente el hombre salió de allí. Bueno, entonces ya no es del Cromañón, ya no es del de Amsterdam, ya. ¿Por qué, hermano? Porque realmente el hombre no sabe realmente cuál es su origen. Sin embargo, Dios le ha dicho cuál es su origen. Dice que Dios creó, dice, al hombre del polvo de la tierra. Lo hizo a su imagen y semejanza. Que lo hizo hombre y mujer. Qué hermoso, ¿no? La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué el hombre tiene maldad en su corazón? ¿Se podrá detener la maldad? Es más, no solamente si se podrá detener la maldad, ¿se podrá radicar la maldad? Hermanos, estamos en el siglo XXI y el hombre ha tratado de detener la maldad y la maldad todavía sigue en su apogeo. ¿Sabe por qué? Porque está en el corazón. Está lo que se conoce como el pecado. Pero Pablo aquí está diciendo, hermanos, dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías. Quiero decirle que en aquel entonces una de las ideas que estaban saliendo era de los gnósticos. ¿Cuántos han oído hablar de los gnósticos? ¿Habrá alguien? Ok. Casi hoy no se está hablando de los gnósticos, pero hay una nueva filosofía que ha sustituido, o que es lo mismo, pero como dicen, es el mismo mono, pero es con diferente cola. La nueva era. ¿Han oído hablar de la nueva era? La nueva era con su nueva filosofía, hermanos, que le presentan de que tú eres Dios, que realmente tú no necesitas nada, que todos somos dioses, que el poder está en ti, que tú eres poderoso. Y hermanos, así te va encumbrando de tal manera que te hace sentir de que tú no necesitas de nada ni de nadie. Sin embargo, Dios no nos hizo así. Vean lo que dice en el capítulo 2, hablando de los gnósticos, el apóstol Pablo. Los gnósticos, la palabra gnosis significa también, tiene que ver con amigos de la sabiduría, gnosis, conocimiento. Y Pablo se da cuenta que la iglesia de Colosas está siendo bombardeada por estos pensamientos futuristas místicos, tratando de desvirtuar lo que Dios le ha dado en Cristo a la iglesia. Y entonces Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Dice aquí la Escritura, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, aquí viene, alcanzar todas las riquezas de plenitud, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pablo aquí usa un poquito las mismas artimañas de los gnósticos. Dice, en quien están escondidas todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué? Porque los gnósticos lo que más tienen ellos como una panacea es la ciencia, el conocimiento.
Pero hermano, ciencia y conocimiento, pero sin Cristo. Sin Cristo. Y Pablo está diciendo, todas esas riquezas están en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y esto os digo para que nadie, ¿qué dice? Versículo 4. Para que ningún gnóstico o los de la nueva era os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué estamos hablando esta palabra, hermanos? Yo lo he sentido en mi corazón por el hecho de que Dios nos ha dado una promesa hermosa. Y Él nos ha dicho que Cristo es el año del jubileo para nuestras vidas, que Él es nuestra bendición. Pero si tú logras, si los pensamientos de este mundo te logran quitar las ideas, tu mirada, tu corazón de Cristo, cuando menos siento, tú vas a decir, a mí no me dio resultado la vida de Cristo. Por supuesto que no te dio resultado. ¿Por qué? Porque abriste tu corazón a otro tipo de cosas que no era el Señor. De eso está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué otro grupo, hermanos, tenía otras ideas con tal de que la iglesia fuera desviada? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los representantes de la ley de Moisés de una manera rigurosa. La ley de Moisés, los fariseos trataban de manejarla y de imponerle al pueblo. Incluso, hermanos, exageraban las leyes. Y Cristo los confrontó y dice, ustedes están poniéndole mandamientos a los hombres que ni ustedes mismos pueden cumplir. Y eso también estaba llegando a los colosenses, porque en Colosas, aunque era una cultura griega, pero allí también habían sinagogas donde los judíos también llegaban. Y de esto también el apóstol Pablo está pidiéndole que tengan cuidado. Vea por favor Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como que si vivieses en el mundo, os sometéis a ¿qué dice? A preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿qué, hermanos? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen pues cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Así que de todo esto Pablo está diciendo, Colosas, miren que nadie os engañe. Es decir, hermanos, porque Pablo considera que los pensamientos del mundo, las ideas, las filosofías del mundo, donde no está Cristo, no estamos diciendo que del mundo, hermano, no hay cosas buenas, sí lo hay, pero el problema es cuando no está Cristo allí. Y si Cristo no está en todo, hermano, entonces cuando menos sentimos, suavecito, despacio, comenzamos o tu vida comenzará a desvirtuarse, a apartarse. Y podrá ser como aquellas personas que le dicen, oye, ¿y tú a la iglesia? Ah, sí, yo antes iba. Entonces usted será de los cristianos de los que iba. ¿Por qué, hermano? Porque empezó caminando y de repente, hermanos, las sutilezas, las cosas alrededor del mundo, las cosas modernas, lo nuevo, lo popular, lo conocido, le diste su lugar a tu vida y de repente ya Cristo no tenía el valor que Él tenía cuando tú le empezaste a conocer. Prestando oídos a filosofías, huecas sutilezas. ¿A qué se refiere, hermanos? Cuando somos seducidos con lógicas humanas, donde Cristo no está. Por ejemplo, hermano, ¿cómo piensa el mundo? Ojalá, ¿verdad? No quiero ser irrespetuoso,
Pero hay un dicho aquí que se dice, el que no tranza, ¿me puede decir en qué capítulo y versículo de la Biblia dice eso? ¿De dónde sale ese tipo de pensamiento? ¿De dónde sale esa filosofía? Del corazón humano sin Cristo, del mundo. ¿Me entiende? Pero un cristiano dice, mira, que aquí hay una oportunidad. Dale. No, pero es que yo siento el Espíritu Santo que me está diciendo que no lo haga. No, es que aquí el que no avanza, el que no tranza. Vaya pues. Y pácate, cayó. ¿Por qué? Por una filosofía de este mundo. Una mentirita piadosa, una mentirita blanca no le hace daño a nadie. Dale. Pues sí, pero es que así es como piensa el mundo, hermano. Es la filosofía del mundo. Y yo le estoy hablando de lo más. Hay otras que son más sutiles todavía, que aparecen delante de nosotros. Y Pablo está diciendo, ten cuidado como el mundo piensa, no vayas a caer en esa trampa. Filosofías que tienen que ver con las tradiciones de los hombres, pensamientos que así pensaba mi tatarabuelita, mi abuelita, así pensó mi papá y así lo quiero hacer yo también. Oye, pero tu tatarabuelito, tu abuelita no tenían a Cristo y por eso actuaba como actuaba. Por eso es que su corazón se vio afectado, como decía la abuelita, dice, mira, le dice al joven, ¿verdad?, que se va a casar. Ni todo el corazón, ni todo el dinero. Ah, ¿y eso de dónde surgió? Pensamientos de tradiciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué enseña la palabra de Dios, hermano? Cuando un hombre y una mujer se unen, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, amad a vuestros hijos, amad a vuestros maridos, obedecedle a vuestros esposos. Sí, pero como dice la filosofía del feminismo hoy en día, se levanta en contra de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos amados, cuando el hombre le pone elementos extraños que no están conforme a la palabra, créanme, hermanos, vamos camino a la destrucción. Vamos camino, hermanos, a que los matrimonios se desintegren. ¿Por qué? Porque lo que les predomina es hacer su propia voluntad, haciendo a un lado la persona de nuestro Señor Jesucristo y su bendita palabra. Quiero decirles con toda firmeza que la palabra de Dios no se equivoca. Vienen nuevos pensamientos, nuevas filosofías, nuevas cosas, hermanos, y si nosotros nos abrimos y lo abrazamos, cuando menos sentimos, nuestras vidas se han apartado del camino de nuestro Señor Jesucristo y hemos perdido las riquezas que Dios nos ha concedido. Hermanos, Pablo está hablando, dice, de las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos. Los rudimentos, o sea, ¿cómo juzga el hombre? En base a los rudimentos de este mundo. El mundo le ha dado herramientas y entonces el hombre juzga en base a esas herramientas que el mundo le ha provisto. Y por eso es que el hombre comienza a darle más prioridad a cómo el mundo piensa y trata de vivir con esos rudimentos. Por ejemplo, ¿qué tal este pensamiento, hermanos? Cuando las personas valorizan a las personas por lo que tienen o por lo que han poseído como su profesión. Yo lo veo continuamente. Vea usted a alguien que es un barrendero, hermano, y nadie lo saluda. Nadie le dice buenos días. No, está esperando que el barrendero le diga buenos días a usted. Ah, pero si viene el doctor fulano de tal, hasta salen a buscarlo. Y tratan de tener conexión con él o con ella. Entonces, ¿por qué la diferencia entre el barrendero y el doctor fulano, fulano de tal? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el hombre hace diferencia y acepción, se conduce
valorizando a las personas no por lo que son, un ser creado a la imagen de Dios, sino que trata a las personas por lo que tiene. Y esa es una filosofía del mundo, no es una filosofía conformada en la palabra de Dios. Por eso es que Santiago le llamaba mucho la atención a aquellos hermanos allá que él estaba pastoreando, ¿verdad? En el capítulo 2 de Santiago. Vea cómo el apóstol Santiago amonesta a los cristianos, porque es a los cristianos, hermano. La Biblia no se hizo para los del mundo, la Biblia se hizo para nosotros los cristianos. ¿Y qué sucede? Bueno, la palabra del Señor dice: porque si en vuestra congregación, Santiago capítulo 2, versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y a ese le dices: oh, siéntate tú aquí en un buen lugar. Pero al pobre, ¿cómo le dices? Tú, estate por ahí, mira por dónde. Estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Qué dice? ¿No estás haciendo distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Sabe cuál es la filosofía? Esa es la filosofía del mundo. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes. Discúlpeme. ¿Es esa la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? No. Por eso es que Pablo dice: no te dejes influenciar por cómo el mundo piensa. No camines conforme a sus filosofías y sus tradiciones. Y Pablo, hermano, siente esa carga en su corazón, porque la iglesia puede en un momento dado abrir su corazón y actuar como los demás y darle lugar a la filosofía de este mundo. Santiago, vea la llamada de atención que dio aquí en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 8 y 9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice que hacemos, hermano? Cometemos pecados y quedáis convictos por la ley contra transgresores. Así que, mis amados hermanos, aprovecho en decirles: salude a todos, ámelos a todos. No mire la apariencia, no mire que tiene el título de... ¿Me entiende? No mire eso. Es más, propóngase atender con más amplitud a los que son humildes, a los que se sientan en las cunetas, a los que barren el lugar donde tú vas a trabajar. Con esos, propóntelo. A esos voy a saludar con gran regocijo, con gran alegría. Los voy a abrazar después del coronavirus. Pero, hermanos, proponte abrazar al ancianito o a la ancianita. Bueno, ya no tenemos tantos ancianitos aquí, pero tuvimos. Y yo, hermano, me proponía, ¿sabe qué? Abrazar a los viejitos y a las viejitas. A ellos. ¿Sabe qué, hermanos? Ese es el sentir de Cristo. Dice que el Señor se juntaba y quería estar ¿con quiénes? Con los humildes. ¿Queremos aprender, hermanos? Amén. Que Dios me ayude a mí, a todos, a ser humildes de corazón. Amén. Aleluya. Vidas, hermanos, la filosofía de este mundo es la de valorizar a los hombres por lo que produce. Si este produce, hay que darle lugar, ¿verdad? Hay que recibirlo, porque con este nos va bien. Y el otro, no, a ese ya tengo ganas de quitarlo porque no produce. Mira lo que dice el Señor, Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos,
como dije hace un instante, hay personas que valorizan a las otras personas por su físico, por su dinero. Hubo una vez un hombre ricachón que le dijo a una mujer bellísima y hermosa, y le dice, ¿tú me quieres a mí? Le dice, por el dinero que yo tengo, le dice. Y se la volteó ella. Y le dice, ¿y tú me quieres a mí? Le dice, por lo hermosa que yo soy, le dice. Si yo no tuviera esto, le dice, tú no me quisieras nada. Y el otro le dice, y si yo no tuviera esto, tampoco tú me quisieras a mí. ¿Se da cuenta cómo es este mundo, hermano? De esa filosofía estaba hablando el apóstol Pablo, donde valorizamos a las personas por lo que tienen, por lo que poseen, y Dios quiere desparasitarnos de la filosofía que este mundo tiene. Los gnósticos hablaban, por ejemplo, de que el hombre prácticamente era un ser que necesitaba reencarnar, que era como que si fuera un animal, ¿verdad? Los gnósticos han creído que tú naciste siendo una piedra, pero con el tiempo pasaste a ser una planta. Pasó el tiempo y ahora has reencarnado en un animal, en un pez, en algo. Ellos creen mucho en la reencarnación. Y dice, Cristo reencarnó. Pero te estás equivocado. Estás interpretando mal. Cristo fue engendrado. Pero hermanos, ¿de qué estamos hablando? La filosofía de esto. Yo me recuerdo que tuve un maestro de, van a perdonar, ¿verdad? También vamos a hacer de karate. Era un señor ya de años que él me decía, quizás me decía él, ¿verdad? Yo en otra era pasada tuve que haber sido un guerrero, ¿verdad? Me dice. Y yo le quedo, ¿de qué me está hablando? De que como él era el profesor, ¿verdad? De karate, tercer dan, que él decía que se había dedicado toda su vida, que él pensaba que en su vida pasada quizás había sido un militar, un guerrero, para que ahora haya encarnado en un maestro de artes marciales. No existe tal reencarnación, hermanos. Dice que Dios te hizo a su imagen y semejanza. La tal reencarnación es una filosofía también de este mundo que trata de desvirtuar el plan y diseño que Dios ha hecho en tu vida. Vea lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar y en las aves de la tierra. En otras palabras, mis amados hermanos, lo que Pablo está diciendo es que, mira, tú lo único que necesitas, ¿sabes qué es lo único que necesitas? Es a Cristo. Si tú lo amas, si tú lo conoces, te darás cuenta que nada te hará falta. Pero hermano, muchas veces nosotros lo que queremos es más, más y más, ¿no es cierto? Yo estoy un poco preocupado, hermanos, porque tengo un montón de zapatos, fíjese. Y yo digo, ¿y de dónde salieron tantos zapatos? Bueno, ya van 2 pares que mi querido hijo me los ha regalado. Otro par, no sé quién me los regaló. Hermano, y digo yo, si solo tengo 2 pies. Pero hay otros hermanos que el closet está requete apretado. Y siempre vamos al ¿cómo se llama? Donde venden ropa, pensando que necesitamos más. Pero es un engaño de nuestra vida, hermanos. Bienaventurados aquellos que, hermanos, en un clavito tienen la única camisa y el único pantalón y que no tienen la preocupación del fin de semana de decir, ¿y ahora cuál me pongo? No, si el mismo es el que necesito y el otro no, ¿verdad? ¿Y ahora qué me pongo? Y porque tiene tanto, hermanos, que ya ni haya de qué agarrar. Y el Señor dice, ¿y tú por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas de qué has de comer y qué has de vestir? Si mira, si todo eso, el mundo está en esos afanes. El Señor dice, mira, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que tú necesitas, en realidad,
el Señor te las va a suplir. Porque tú lo único que necesitas es la vida de Cristo. Cristo es suficiente para ti. Aleluya. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Porque en Él, en Cristo está todo. Dios quiso poner en Cristo todo. Porque en Él habita corporalmente toda la deidad. ¿Eso qué quiere decir? Hermanos, en Cristo Dios ha puesto su espíritu. ¿No es cierto, hermanos, que una de las cosas que más te gusta a ti es deleitarte, gozarte? ¿Sí o no? Por eso es que tú, hermano, vas a ver una buena película, te pones a ver televisión, viajas, vas a alguna fiesta. ¿Por qué? Porque tú quieres sentirte con gozo, con alegría. Yo quiero decirte algo, hermanos. Si tú pasas tiempo con Dios y le dices, Señor, dame de la llenura de tu espíritu, y tú estás un buen ratito con el Señor, cuando menos sienta, el Señor ha derramado gozo en tu corazón. Dios le plació que en Cristo, hermanos, pudiésemos nosotros recibir las riquezas de Dios y la vida del Espíritu, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso, hermanos, ¿sabes cuál va a ser el gran premio que Dios te va a dar cuando llegues al cielo si tú también le has amado? Es que Dios te va a decir estas palabras. Escucha con atención. Cuando tú pases el umbral y llegues a la presencia de Dios, tú vas a oír estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. ¿Sabes qué? En lo mucho te pondré. Eso no es el premio. ¿Sabe cuál es el premio? Ese es lo que yo estoy esperando. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que más te produce gozo? ¿Qué es lo que más te produce gozo? ¿Qué es lo que más te produce alegría? Ay, hermano, disfrutar del dinero, una buena comida, viajar, el sexo. Eso es mi mayor deleite. ¿Sabes qué va a decir el Señor? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Este es el premio mayor. Entra en el gozo de tu Señor. Como queriéndole decir, no va a haber otro gozo mayor que entrar en el gozo del Señor. Tú eso se lo puedes pedir por anticipado. Dame de tu gozo, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero llenar mi vida de ti. Quiero que me invadas de los ríos de agua de vida, Señor. Quiero realmente sentir tu mano en mi corazón. Quiero que mi alma se llene del gozo de tu Santo Espíritu. Mi hermano, no hay gozo más precioso que verte lleno de la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Tú te puedes llenar de mucha escritura, de mucha palabra, de mucha ciencia, de mucha filosofía. Llénate, puedes tener tapizada tu casa de un montón de libros o tu internet o tu, qué sé, hermano, tu backup lleno de tanta información. Nada se compara a la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Nada se compara a que tú sientas esa mano de Dios en tu corazón. El gozo de tu Señor. Hermanos amados, todos los que estamos aquí somos vidas necesitadas de un montón de cosas. Pero Dios quiere llevarnos a un punto. Tú lo que más necesitas es a Dios. Tú lo que más necesitas es a Cristo. Ahora, hermanos, ¿por qué muchas veces el cristiano no se mira completo
hermano, yo ya tengo tantos años de ser cristiano. ¿Y por qué no me siento con la plenitud y el gozo? ¿Me dejas incursionar un poquito? Y decirte por cuáles son los motivos de por qué muchas veces, hermanos, número uno, porque nos estamos rodeados de tanta filosofía y de tantas cosas de este mundo y le damos lugar. Pero el apóstol Pablo nos enseña por qué. Regresemos al capítulo 2. Número uno, hermanos, por no andar como cuando iniciamos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de los que estamos aquí, de los que me escuchan, cuando empezaron a andar con Cristo, abrieron tanto su corazón, se llenaron de gozo, se llenaron de expectativas, se llenaron de esperanza y comenzaron a caminar, pero han abandonado esa caminata. Tienen años de haber abandonado esa caminata. Lo otro, hermanos, habiendo recibido a Cristo, dejaron de vivir una vida más arraigada en Cristo, más apegada en el Señor. Lo otro, hermanos, que los intereses de este mundo quitaron los intereses de tu vida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra razón cuando tú, hermanos, por las circunstancias, por los pensamientos, por las ideas de este mundo, por lo que te haya sucedido, tu vida dejó de permanecer? Quizás permaneces en la iglesia, quizás permaneces viendo predicaciones en la televisión, pero lo que no has permanecido es permanecer en tu vida de intimidad, tu vida de oración, tu vida de comunión con nuestro Señor Jesucristo, que se ha diluido la vida del Señor en tu vida. Cuando prestamos nuestros sentidos y le damos prioridad a otras voces que no es la voz de nuestro amado Señor. Cuando nos dejamos influenciar por el estilo de vida de este mundo, hermanos, por no creer que Dios realmente nos puede dar resultado, entonces comenzamos a distraernos y a diluir la vida de Cristo. ¿Quieren leerlo conmigo? Vean cómo el apóstol Pablo lo presenta. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera, esta es la exhortación que Pablo hace a los colosenses, por tanto, hijo, hija mía, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Por cierto, alguien dice de que no hay que recibir a Cristo, ¿verdad? Y aquí porque encuentro que sí se dice que podemos recibir a Cristo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? No dejes de andar en Él. No dejes, no lo permitas que los pensamientos, las cosas que te rodean, las circunstancias, las personas que no son de Cristo, no permitas que tú no puedas andar en Él. Dice versículo 7, arraígate, arraigaos. ¿Y qué más? Sobreedificaos en Él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces Pablo decía, si tú haces lo contrario, eso es lo que va a impedir de que tu vida encuentre el gozo y la alegría en Cristo. Entonces Pablo dice, esta es mi preocupación por ustedes, iglesia de Colosenses. Y por eso llega al versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de ideas bonitas, por medio de pensamientos populares, de lo que está en la actualidad, por huecas sutilezas, por tradiciones. No dice. ¿Por qué? Porque no son conformes a Cristo. Yo quiero concluir y poder decir, ¿cómo puedo experimentar la vida de Cristo en mí? ¿Cómo? El cómo. Número 1, hermanos, rápidamente, procura que tu vida
pase lo que pase. Vengan pensamientos que te gustan o no te gustan, que tu vida no deje de ser una vida que se arraigue. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de arraigarse en una... No, arraígate en aquel que dio su vida por ti. Aférrate. Y si tú sientes que te estás desviando, apartando, dices, Señor, tómame con tus manos, porque quizás yo me estoy soltando, pero no me sueltes tú. Pablo dice, arraigaos, arraígate. Eso es lo primero, hermanos, que tú y yo necesitamos, arraigarnos en aquel que te ama, arraigarnos en aquel que dio su vida, arraigarnos en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo segundo, permanece. Arráigate y permanece. No te arraigues y te sueltes. No, arráigate, pero también permanece. Era lo que Pablo estaba diciendo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, arraigaos, sobreedificaos en Él. Y lo otro es, confirmaos en la fe. En otras palabras, Pablo nos está hablando de ser una vida que permanece. Este año pueden haber cosas que traten de impedir que tú perseveres y que tú sigas a Cristo nuestro Señor. En el nombre de Cristo, Hijo de Dios, hija de Dios, no lo permitas. ¿Cómo poder experimentar la vida de Cristo? Voy a decir algo aquí y sé que quizás para algunos será difícil de percibir, pero habrá más de alguien que está entendido. Y es que por medio de la fe, tú te veas en Él. Quizás no todos entenderán lo que estoy tratando de decir, pero tal vez las Escrituras y el Espíritu Santo nos ayuda. Por favor, aquí, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Es decir, que tú te puedas ver en Cristo. No fuera de Cristo, sino envuelto en la persona de Cristo, recibiendo todas las bendiciones que hay en Cristo. Y vosotros, fíjese lo que dice el versículo 10, y vosotros estáis completos con Él. ¿Dice así? No, vosotros estáis completos en Él. Es decir, en la vida de Cristo. Hermanos amados, que Cristo sea tu vida. Que Cristo sea tu vida. Hermano, pero eso no se oye muy práctico. Sí, porque se aplica la fe en tu corazón. Es necesario que la obra de fe, por eso es que Pablo habló más adelante, dice, y confirmaos en la fe. Se necesita también fe en esto que estoy hablando. Es decir, que todas las riquezas, todas las cosas que están en Cristo, si tú estás en Cristo, aquellas cosas están dispuestas también para tu vida. Lo que hay en Cristo es también para ti. Si por medio de la fe te logras ver en Cristo. Hermanos, ¿cuántas riquezas hay en Cristo? ¿Quieren ver rapidito así? Por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Estoy terminando, lo único que téngame paciencia. 1 hora más y nos vamos. Dice aquí 1 Corintios. Vea, hermanos, por favor, póngale una señal allí a el libro de Colosenses. Pero vea lo que dice. Mire todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Todo esto Dios lo ha dado en Él. Dice el apóstol Pablo, capítulo 1 y versículo 30. Mas por Él, es decir, Dios, mas por Dios, mas por Él estáis vosotros, aquí viene la palabra, en Cristo. Es decir, que las riquezas están en Cristo.
Y cuando tu vida se mira unida a Cristo, entonces comenzarás a experimentar y a ver que en Cristo te vas a ver completo y completa. ¿Por qué? Por lo que hay en Cristo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿el qué, hermanos? Sabiduría. Pero no de filosofías humanas y huecas, sino sabiduría que procede de Dios y que te deleitas en la sabiduría de Dios. ¿Qué más nos ha sido hecho en Cristo? Tu vida ha sido justificada ante la presencia de Dios, hermanos. Tú no necesitas pagar a golpes tus pecados, irte de rodillas desde Xochimilco hasta, ¿cómo se llama? Hasta La Villita. No lo necesitas. ¿Sabes por qué no lo necesitas? Porque ya Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Él ha sido tu justicia. Esas son las riquezas de Dios en Cristo. Nos has hecho también santificación. ¿Y qué más? Redención. Esas son las riquezas. Y por supuesto hay más. Pero mis amados hermanos, ¿cómo poder realmente hacerlo? Alguien dice, yo lo que quiero es que se llegue a la tierra, hermano, que sea práctico aquello. Bueno, déjame presentarte lo último. Regresa a Colosenses. ¿Cómo puedo experimentar la vida de Cristo y verme completo en Él? Oh Señor, danos la gracia, Padre. Hermano, cuando tus ojos, tu alma, todo tu ser está enfocado en la persona de Cristo. Mira lo que dice Pablo. Colosenses, pero ahora en el capítulo 3, es una sola carta, hermanos, con un solo mensaje. El mensaje es Cristo, no hay otro mensaje. Si pues habéis resucitado con Cristo porque estás en Cristo, ¿qué debes de hacer? Busca las cosas de arriba. Pero alguien decía, ay sí, el cielo, donde voy a ir, allá no voy a tener ningún cobrador que ande detrás de mí cobrándome. Ay, allá en el cielo voy a tener el mar, voy a descansar, y allá voy a tenerlo todo. Por eso es que tengo que tener la mirada en el cielo. No, pon tu mirada en el cielo, pero mira con cuidado. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned, versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba y no donde hay tanta filosofía y tanto pensamiento y tantas ideas aquí en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, allí es lo que hablamos, en Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos amados, si tu vida está puesta, tu alma, tu corazón en Cristo, de seguro que te vas a sentir completo y completa en Él. ¿Sabes qué vas a experimentar? Yo no estoy diciendo que no vas a experimentar pruebas, dificultades, pero tienes la provisión, tienes a Cristo. No te estoy diciendo de que tú no, que esto es un mar de rosas y un cielo. No, hermanos. Dios finalmente quiere llevarnos a ser formados a la imagen de su Hijo. Y por eso es que Él usa las adversidades, las dificultades. Pero aún en las dificultades, aún en las adversidades, aún en el momento más doloroso, Cristo está allí. Y en Él estamos completos. Les invito si nos ponemos de pie, hermanos. Que Dios nos dé su gracia
La carne, sé que tenemos batallas y luchas, porque la carne se resiste y te dice, no, tú necesitas más de otra cosa aparte de Cristo. Sí, está bien con Cristo, pero también necesitas otras cosas más. Y así más los pensamientos. Me estaba recordando mi querido hermano de una anécdota que yo dije hace años, de un filósofo. Yo lo compartí esto hace ya años. Un filósofo, hermanos, que vivía casi de la nada. Pero en su andar andaba colgado, prendido una taza. Decía que era lo único que necesitaba, porque a la hora de tomar agua, pues él necesitaba recoger y en esa taza andar. Y ahí andaba ese filósofo, se me olvida el nombre del filósofo, pero estamos hablando de alguien real. Lo único que se me ha olvidado el nombre. Pero dicen que andaba una taza, búsquelo, y ahí me dice cómo se llamaba, pero filósofo que andaba una taza. Y de repente vio que una niña se acercó a un estanque y con las manitas agarraba el agua y se lo llevaba a la boca. Él dijo, tampoco la taza necesito. No necesito. Todo esto me lo da. Lo mismo que Dios ha creado. Lo que pasa, hermano, que este mundo nos llena de tanta filosofía que te crea necesidades que en realidad no las necesitas. Y por eso es que te miras, aquellos tienen, yo no tengo. ¡Ay, qué mal me siento! Hermano, sintámonos bendecidos si tú tienes una cama donde recostar tu cabeza, un techo que te cubre del sol, del agua y del frío. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Es a Cristo. Y en Él estamos completos. Que Dios nos abra los ojos y el entendimiento, que nos ayuda a estar arraigados, sobreedificados en Él, y que nada nos mueva de ese lugar. Padre precioso, te damos las gracias. Estamos iniciando este nuevo año. Y todo lo que tú has prometido, Señor, todas tus promesas en tu Hijo son amén y amén. Son ciertas. Mi Dios amado, estamos en medio de este mundo con tantas atracciones, con tantos pensamientos encontrados, Señor, que muchas veces trata de mover nuestro corazón y nuestra fe en Cristo. Señor, ábrenos los ojos para ver las riquezas que encontramos en tu Hijo Jesucristo. Ábreme los ojos, Señor, para ver que en realidad lo único y lo más precioso que yo necesito es la vida de tu Hijo Jesucristo. Que en realidad, Señor, tenemos muchísimas necesidades, pero la mayor de todas las necesidades se encuentra en la persona de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, desparasítanos de necesidades, de pensamientos, de filosofías, de cosas donde no está Cristo, y ayúdanos a valorizar lo más precioso que tú nos has dado. Tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo.